Nunca quise contar esta historia, no por miedo a que no me crean, sino porque cada vez que la repito, algo me observa desde la oscuridad. Todo comenzó un viernes cuando decidimos hacer un viaje improvisado con 3 amigos, Samuel, Diego y Nati. La idea era simple: pasar el fin de semana alejados del ruido de la ciudad, en una cabaña remota que Samuel había encontrado por internet. Pero el camino no era tan claro como parecía. El GPS nos desvió a mitad de la ruta. Nos internamos más y más en un bosque espeso, donde los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, como si quisieran tragarse la luz del sol. Fue entonces que lo vimos. No estaba en el mapa, ni en Google, ni siquiera tenía cartel alguno. Allí, entre ramas secas y maleza crecida, se alzaba un portón oxidado. Detrás, cruces torcidas sobresalían como huesos saliendo de la tierra. Un cementerio completamente abandonado. Al principio creímos que era parte de un antiguo pueblo olvidado, pero no había casas, no había caminos, solo aquel campo maldito y el aire más frío que jamás había sentido. Nati dijo que deberíamos irnos, pero Samuel, siempre curioso, propuso acercarnos. Solo a mirar, dijo, y lo hicimos. Yo también, como un idiota. El lugar olía a hierro viejo, tierra mojada y algo más, algo rancio, podrido. El tipo de olor que no puedes describir, pero tu cuerpo reconoce como una señal. Aquí murió alguien, y no de forma natural. Las tumbas eran distintas entre sí. Algunas eran solo montículos de tierra con piedras encima. Otras tenían cruces hechas con ramas atadas. Y en el fondo una tumba en particular nos llamó la atención. No por su tamaño, sino porque su cruz estaba rota. No caída, rota. Como si algo desde adentro la hubiera empujado. Tal vez un animal escarbó, dijo Diego, pero no había marcas. Solo esa cruz astillada, clavada de nuevo con fuerza, como si alguien quisiera sellarla otra vez. Decidimos no tocar nada. Regresamos al auto en silencio. Pero esa noche, todo cambió. Nos instalamos en la cabaña. Era rústica, acogedora, pero algo no estaba bien. El ambiente era pesado. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Y en mitad de la noche, los gritos comenzaron. Era Samuel. Se había levantado empapado en sudor, gritando algo inentendible. Le costó minutos calmarse. Finalmente nos dijo: vi a un hombre. Estaba dentro de un ataúd. Golpeaba la tapa. Tenía los dedos sangrando. Y cuando por fin lo abrió hacia arriba, yo estaba viéndolo desde afuera. Lo peor no fue el sueño. Lo peor fue que sus uñas estaban rotas, como si él mismo hubiera arañado algo. No dormimos el resto de la noche. Al amanecer, Samuel ya estaba vestido, con una pala en la mano. Voy a volver, nos dijo sin mirar atrás. Necesito saber qué hay debajo de esa tumba. Y lo hizo. Nosotros fuimos tras él, por miedo a que hiciera alguna locura. Pero lo que encontró al cavar no era una tumba normal. Era un agujero profundo. Un pozo que parecía no tener fondo. Tiramos una piedra. No hubo eco. No hubo impacto. Y al mirar dentro, juro por todo lo que amo que vi algo moverse. No era humano, ni animal. Era algo que respiraba. Nunca me había dado miedo un agujero. Hasta ese día. Samuel no paraba de cavar. Sus manos estaban llenas de ampollas y tierra seca. Parecía poseído por algo más fuerte que la razón. La cruz rota, esa misma que parecía haber sido forzada desde dentro, y hacia un lado. Y debajo de ella, un pozo que parecía tragar la luz. No era una tumba común. No había ataúd, ni restos. Solo un hueco profundo, húmedo, que despedía un aire frío como el aliento de un muerto. Tiramos una piedra. Esperamos. Nada, ni eco, ni impacto. Como si la tierra misma se negara a responder. Pero lo peor fue lo que dijo Samuel después. Escuché algo. ¿Qué cosa?, le preguntó Diego. Respirar. Desde allá abajo. Primero lento, luego fuerte. Como si se diera cuenta de que lo despertamos. Lo tomamos como paranoia. El tipo estaba alterado, sin dormir. Pero cuando nos alejamos, yo me quedé el último. Solo unos segundos. Y ahí lo sentí. Una bocanada de aire tibio. Desde adentro del pozo. Como un suspiro, justo debajo de mi cara. Esa noche de regreso a la cabaña, todo fue aún peor. Nati empezó a sentir un zumbido en los oídos.
que luego se transformó en un llanto agudo, apenas audible, como el de un niño encerrado en un cuarto sin ventanas. Decía que venía de la tierra, que lo escuchaba incluso con las orejas tapadas. Yo tuve otro tipo de visión. Me levanté al baño a eso de las 2 de la mañana. No había luz, así que usé la linterna del celular. Cuando levanté la vista al espejo, no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, había alguien de espaldas, quieto, sin moverse, sin rostro. Me di vuelta. Nada. Volví a mirar el espejo. Ya no estaba. Me temblaban las piernas. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, hasta que me di cuenta de algo más aterrador. El vapor del espejo. Tenía algo escrito, una sola palabra: despierta. Volví corriendo al cuarto. Pero Samuel ya no estaba. La puerta principal estaba abierta, y afuera se veían pisadas, descalzas, desnudas, pero no de Samuel. Eran pies pequeños, como de un niño, o algo que se hacía pasar por uno. Lo encontramos al amanecer. Estaba parado frente a la tumba sin fin, hablando solo, pero no murmurando, rezando, algo en latín, algo que él no sabía. ¿Quién te enseñó eso?, le pregunté. Él me habla desde abajo, dice que recuerda mi nombre, que fui yo quien lo enterró, que ahora tengo que abrirle la puerta. ¿Quién es él? No lo sé aún. Nos fuimos de ahí, lo arrastramos, pero al llegar a la cabaña, algo nos congeló el alma. Había una nueva cruz, en el porche, hecha con ramas, y tenía un nombre escrito con tierra mojada, el de Nati. Ella empezó a llorar. Decía que no recordaba su apellido, ni su dirección, solo su nombre, como si algo le estuviera borrando la identidad. Y esa noche, otra vez, hubo gritos, pero esta vez, no eran de ninguno de nosotros. Venían desde el bosque, cerca, y no eran humanos. Dormimos por turnos esa noche, o lo intentamos. Cada crujido de la cabaña sonaba como un paso en el pasillo. Cada sombra parecía alargarse un poco más de lo normal. Y cuando cerrabas los ojos, lo escuchabas, el susurro de alguien rezando en voz baja, justo junto a tu oído. Samuel no habló más, solo escribía, páginas enteras con símbolos que no reconocíamos, y lo hacía con sangre. Dijo que no era suya, pero tenía los dedos llenos de cortes. Yo ya quería irme, Diego también, pero Nati ya no era Nati. La encontramos parada en el bosque, descalza, mirando hacia el cementerio. Tenía los ojos en blanco. Cuando la sacudimos, despertó gritando: «¿Ya me encontraron? No sé quién soy. No sé quién soy». Decidimos llevarla al pueblo más cercano. Según el mapa, el más próximo estaba a unos 30 minutos en carro. Conduje yo. El camino era estrecho, lleno de curvas, y cada tanto veíamos las mismas cosas. El mismo árbol caído, el mismo tronco podrido, el mismo cuervo, una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Pero al fin, algo cambió. Llegamos, o eso creímos. Era un pueblo viejo, lleno de casas de madera y calles de tierra. Había gente, pero nadie nos miraba. Caminaban lento, con la cabeza baja, como si no nos vieran. Las ventanas estaban tapadas con mantas. No había sonidos, ni música, ni perros, ni niños, solo el crujir de sus pasos. Fuimos al único lugar abierto, una especie de tienda polvo con un cartel que decía General Store. Dentro, un anciano de rostro flácido y ojos vidriosos nos miró como si ya supiera por qué estábamos ahí. ¿Tuvieron sueños?, preguntó. Sin que dijéramos nada, nos quedamos en silencio. El viejo asintió. Entonces ya los marcó. Él no deja que nadie se vaya con recuerdos. Por eso todos aquí olvidamos. ¿Quién es él?, le pregunté, temblando. El viejo sacó una fotografía del mostrador. Era una imagen antigua, amarillenta. Un grupo de personas frente a una iglesia destruida. Y en el centro, un ataúd abierto. Dentro, un cuerpo. Pero el rostro estaba tachado, como si la tinta misma hubiera huido de ahí. Ese hombre fue enterrado muchas veces, pero siempre regresa. Porque lo mataron de forma que el alma no pudo irse. Lo dividieron. Lo escondieron en distintas tumbas. Una está aquí, otra en el bosque, y una más, bajo la cabaña donde ustedes están durmiendo. Sentí que me faltaba el aire. El viejo nos advirtió. Si ya lo vieron, si escucharon su aliento,
entonces tienen un sello. Él los reconoce por el olor. Ya no recordarán quiénes eran, solo lo que les hizo. Y cuando se acerque, les hablará como si fueran sus hijos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? No pueden, dijo, seco. ¿Y tú cómo sabes tanto? El anciano sonrió, se arremangó la camisa. En su brazo tenía una cicatriz con forma de cruz, y dentro, algo palpitaba, como si aún respirara bajo su piel, porque yo también lo desenterré, y por eso ya no recuerdo cómo me llamo. Salimos de ahí corriendo, pero algo nos detuvo al llegar al auto. Nati estaba en el asiento trasero, sola, con los ojos cerrados, y repitiendo una frase sin parar, mientras se arrancaba mechones de pelo. Despierta, despierta, despierta. Y luego lentamente, abrió la boca, y escuchamos otra voz, no la de ella, una voz de hombre, profunda, putrefacta. Ya recordé dónde me enterraron, ahora les toca a ustedes olvidar dónde murieron. Después de escuchar esa voz salir de la boca de Nati, ninguno de nosotros volvió a hablar durante el camino de regreso. No porque no quisiéramos, porque alguien nos apretaba el pecho desde adentro, como si al abrir la boca fuéramos a vomitar tierra. Samuel estaba irreconocible. Llevaba los ojos abiertos como si no hubiera dormido en días, con la mirada fija en el vacío. Iba murmurando algo entre dientes, palabras sin sentido, al menos al principio, pero cuando me concentré, me di cuenta que era mi nombre, una y otra vez, como si se lo estuviera enseñando a alguien más. Esa noche Diego propuso algo desesperado, irnos sin ella, abandonar a Nati, volver a la ciudad y pedir ayuda, pero no pudimos, porque al intentar salir, nos dimos cuenta de que el auto ya no estaba, simplemente desapareció, y en su lugar, había un círculo de tierra removida, como si la carretera misma se hubiera tragado el vehículo. Nos selló, dijo Samuel, en voz muy baja. Ya no somos de afuera, somos parte de él. Le pregunté qué significaba eso. No respondió con palabras. Se quitó la camiseta. Tenía el mismo símbolo que el anciano del pueblo, grabado a fuego en el pecho. Una cruz torcida, rota, con un ojo en el centro. Y debajo, tallado con cuchilla, un mensaje en su piel: ya no tienes nombre. Nati empezó a gritar otra vez, pero esta vez, sus gritos no venían de su boca. Los escuchábamos desde las paredes, desde el suelo, como si hubiera más de una Nati atrapada en este lugar, todas gritando al mismo tiempo desde distintas dimensiones. En ese instante, la cabaña tembló, las ventanas se empañaron, y al mirar hacia una de ellas, vi mi reflejo, pero no era yo, era alguien con mi rostro, más envejecido, los ojos vacíos, las uñas rotas y los dientes manchados de negro, y sonreía, sin moverse, solo esperando. Diego salió corriendo de la cabaña, lo seguimos, lo perdimos entre los árboles, su linterna se apagó, lo único que escuchábamos era su respiración, agitada, hasta que se detuvo. Un silencio sepulcral, seguido por un susurro, no por cientos de susurros. Bienvenido al olvido, bienvenido al olvido. Corrimos hacia el lugar donde lo perdimos, y ahí estaba, Diego de rodillas, pero no estaba solo. Había una figura negra detrás de él, alta, de brazos largos, casi hasta el suelo, la cabeza ladeada. Los ojos no eran visibles, pero se sentían como si nos estuviera mirando desde cada rincón del bosque. Cuando nos vio, no hizo ningún movimiento, solo apoyó una mano en la espalda de Diego, y de inmediato, el cuerpo de Diego se hizo polvo. Sí, como si el tiempo lo hubiese alcanzado de golpe. Solo quedó su ropa, y dentro de ella, una hoja arrancada del cuaderno de Samuel, con una sola palabra escrita: recuerda. Volvimos como pudimos. El bosque nos hacía perder el sentido. Caminábamos en círculos, hasta que vimos una cruz, no una cualquiera. Era la misma cruz del primer día, pero ya no estaba rota. Ahora estaba decorada con flores podridas, y 3 nombres tallados en la madera: Samuel, Nati, y el mío. Debajo, tallado en sangre seca, un mensaje: ustedes me enterraron, ahora les toca morir recordando. No recuerdo haber dormido esa noche. Solo cierro los ojos, y aparecen imágenes que no pueden haber sido sueños. No eran míos, eran de él. Un campo,
un niño llorando frente a una tumba, una mujer ardiendo viva, sujetando un crucifijo invertido. Y luego siempre lo mismo, esa figura que se arrastra entre los árboles, dejando un rastro de tierra y uñas. Me desperté con el grito de Samuel, no de terror, de euforia. Lo encontré, sé dónde está enterrada la cabeza. Yo no quería saber eso, no quería más información, pero él insistía. Dijo que cada parte del cuerpo de ese ser fue separada y enterrada en diferentes sitios, y que la cabeza estaba justo debajo de la cabaña, exactamente bajo el lugar donde Nati dormía desde el primer día. Intentamos sacarla de la habitación, pero ya no respondía. Estaba sentada en el suelo, dibujando con los dedos en la madera, dibujando el símbolo, y sus uñas estaban gastadas, como si llevara horas haciéndolo. Escuchamos un golpe debajo de las tablas, uno seco, luego dos, y después una respiración, pero era profunda, lenta, como la de algo que ha dormido demasiado tiempo y por fin empieza a despertar. Samuel tomó una pala. Yo le supliqué que se detuviera, pero él ya no era él. Movía la cabeza con espasmos. Los ojos se le viraban hacia atrás y hablaba en una lengua que sonaba como si las palabras hubieran sido desgarradas en lugar de pronunciadas. Non est in pace, sed in fragmentis. No está en paz, sino en pedazos. Golpeó el suelo. Las tablas cedieron. Debajo no había tierra, solo una abertura que no debía estar ahí. Un hueco sin fondo, negro, silencioso, hambriento. Lo único que se escuchaba eran voces, cientos, miles, susurrando desde abajo. Decían nuestros nombres, nuestros secretos, lo que nadie más sabía, lo que ni siquiera nos atrevíamos a admitir frente al espejo. Samuel bajó sin mirar atrás, desapareció en la oscuridad. La pala cayó, y las voces cambiaron. Ahora reían, y con cada risa, una vela de la cabaña se apagaba. Corrí hacia Nati, la zarandeé. Despierta, nos vamos. Y entonces, habló, no puedes irte. No era su voz, era más grave, más podrida. La cabaña tembló, del hueco algo empezó a salir. Primero una mano, negra, larga, como hecha de raíces y huesos. Después un rostro, sin piel, solo tendones y dientes. Pero los ojos eran humanos, y uno de ellos era el de Samuel. Grité, retrocedí, y tropecé con algo. Una cruz, una pequeña cruz de madera, clavada en el suelo dentro de la cabaña. La toqué, y entonces vi todo. Vi cómo lo enterraron, cómo lo descuartizaron para que no pudiera regresar, cómo un ritual salió mal y lo ataron entre planos, y cómo por culpa de nuestra curiosidad, lo habíamos traído de vuelta. Nati se levantó, flotaba. El símbolo en la madera brillaba con sangre fresca. Él no quiere venganza, dijo. Quiere memoria. Ustedes olvidaron, pero yo siempre supe quién era. En ese momento escuchamos pasos arriba, en el techo. Después, desde adentro de las paredes. Y luego desde debajo de mi piel. El infierno no estaba abajo. El infierno era recordar. Y lo peor estaba por venir. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que bajó Samuel. El reloj de mi celular marca las 3:33 desde hace horas. No avanza. La batería no baja, y cada vez que lo apago, aparece encendido de nuevo, mostrando siempre lo mismo. 3:33, la hora del reflejo invertido, la hora en que los muertos caminan hacia atrás, la hora en que él despierta. Nati, o lo que queda de ella, ya no duerme. No come, solo camina en círculos dentro de la cabaña, arrastrando los pies y repitiendo en voz baja: todos somos parte del cuerpo, todos seremos memoria. Yo ya no lloro, no por falta de ganas, sino porque mis lágrimas salen con tierra. Sí, con tierra, como si algo dentro de mí estuviera germinando. La cabaña dejó de parecer una construcción, ahora es como una herida. Las paredes sangran a veces, y el suelo respira, literalmente. Se infla y se contrae, como un gran pulmón compartido por todos nosotros. Afuera no hay más bosque, lo comprobé. Crucé la puerta, y caminé, horas, pero siempre volví a lo mismo, a la cruz, a la cabaña, a mí mismo. Sí, me vi regresar, desde otro ángulo, con otra ropa,
con heridas distintas, y sin ojos. Y esa versión de mí me sonrió, me dijo: ya lo viviste, ahora repítelo bien. Y desapareció. Volví corriendo, y ahí estaba Nati, pero con un cuchillo en la mano, tallaba nombres en la pared, no nuestros nombres, sino nombres que aún no habían nacido, bebés, futuros, familias que jamás vendrán, marcadas para morir antes de existir. Le quité el cuchillo, intenté hacerlo. Ella se volvió, y me susurró algo que aún no puedo olvidar: tú ya moriste aquí, este cuerpo solo está recordando su dolor. No sé si estoy vivo, no sé si alguna vez lo estuve. La noche no termina, el sol no sale, el cielo ya no es cielo, hay grietas arriba, como si la realidad estuviera por romperse. Y a veces desde esas grietas, caen cosas, pelos, uñas, dedos. Y uno de esos dedos tenía mi anillo que perdí hace 2 años, cuando enterramos al vagabundo cerca de esta zona. Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Y si esto no comenzó aquí? ¿Y si este lugar no está maldito, sino hambriento? ¿Y si cada uno de nosotros fue atraído con recuerdos falsos, con caminos distorsionados, solo para traer de vuelta lo que nunca debió despertar? El suelo tiembla otra vez, y escucho a Samuel, sí, está gritando mi nombre, pero desde debajo del piso, como si estuviera atrapado entre los muros del tiempo. El problema es que ya no sé si debo rescatarlo o enterrarlo más profundo. La cruz ya no está. Desapareció. O peor, nunca estuvo ahí. Me arrodillé donde solía clavarse en el suelo, buscando aunque sea una astilla. Pero el piso era liso, limpio, como si nada hubiera sido sellado. Nati seguía sentada, con la cabeza agachada, murmurando cosas que ya no eran palabras. Sonaban más como lamentos en reversa, como si alguien hablara, pero desde el otro lado del ataúd. Yo no sabía qué hacer. No podía salir, no podía dormir, y no podía morir. Lo intenté, sí, pero algo me mantenía despierto, algo que aún me necesitaba. Esa noche, si es que el tiempo seguía existiendo, todo cambió. La tierra tembló tan fuerte que una de las paredes se abrió sola. Detrás no había otra habitación, sino un pasillo hecho de huesos humanos, miles, encajados como si alguien los hubiera usado como ladrillos. Y al fondo, un altar. Lo supe, lo sentí. Ahí estaba la cabeza. Samuel estaba de pie junto a ella, pero ya no era él. Tenía los labios cosidos y los ojos cubiertos por piel. Sin embargo, me miraba. Me habló desde dentro de mi mente. Falta uno, solo falta uno, y todo regresará al principio. Vi la cabeza. Era pequeña, como de un niño, pero la mandíbula estaba rota. Colgaba como si alguna vez gritó, y nadie lo escuchó. Y luego miré el altar. Había 7 nombres grabados. 6 ya estaban marcados con sangre. Solo uno quedaba libre, el mío. Lo supe, yo era el último. Todo este tiempo, yo era la ofrenda final. No Samuel, no Nati. Yo corrí. El pasillo pareció alargarse. Los huesos se movían, como si quisieran atraparme. Escuchaba gritos, de bebés, de madres, de hombres suplicando por sus ojos. Y entonces, al llegar a la cabaña, ya no estaba la cabaña, solo una iglesia abandonada, de madera podrida, con un púlpito y un espejo. Y frente a ese espejo, estaba yo, pero no era mi reflejo, era otra versión de mí, más viejo, con el rostro deformado por la culpa. Y él me habló: tú escribiste este ritual, tú lo trajiste, tú querías respuestas, y ahora solo hay silencio. Caí al suelo, y entonces, una voz final, profunda y cavernosa, susurró desde el altar: todo lo que olvidaste, lo recordarás en cada repetición, porque este no es el final, este es el inicio que nunca termina. La sangre brotó de las paredes, la cruz volvió a aparecer, pero esta vez, al revés, marcada en mi pecho. Y entonces, comprendí el horror real. Yo no fui testigo, yo fui el causante, yo fui el primero que lo desenterró. Cuando era niño, yo fui quien llevó los huesos al pueblo, yo fui quien escribió su nombre en la cruz. Todo esto, todas las versiones de mí, ya lo habían vivido. Y este lugar, me reinicia cada vez. Samuel, Nati, todos ellos, no existen fuera de esta memoria cíclica. Solo hay una cosa real aquí, él, y su hambre eterna.
Si te atreviste a llegar hasta aquí, ya formas parte del relato. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque las historias más oscuras aún no han sido contadas. Y si te gustó este viaje al horror, déjale un like al video. Eso nos ayuda a seguir despertando cosas que deberían seguir dormidas.